Tres. Un saludo cordial desde el área de investigación de la calidad educativa, la cual pertenece al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro. El departamento genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo profesional de las personas colegiadas. Hoy estaremos reflexionando sobre la literatura inicial y sus implicaciones en el ejercicio docente. Nuestra especialista les hará reflexionar sobre la práctica cotidiana en estos procesos de lectoescritura inicial. Por parte de Colipro, como equipo técnico y profesional, les acompaña Marcelo Prieto como host de la plataforma, Sandra Calvo en soporte técnico, Carlos Vargas y Eduardo López en la sección de preguntas y respuestas y Rocío Ramírez, quien les habla. La dinámica a desarrollar se divide en dos partes. En la primera, tendremos un espacio de aproximadamente 45 minutos de exposición por parte de la persona especialista, durante el cual ustedes pueden plantear preguntas por escrito utilizando para ello únicamente el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Mi compañero Eduardo López y Carlos Vargas estarán recibiendo esas consultas, las recolectarán y las agruparán. En la segunda parte se le plantearán a la persona especialista para que nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la participación de personas colegiadas desde diferentes regiones del país. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de la temática está con nosotros la investigadora Jennifer León Mena, quien ingresó al programa Estado de la Nación en el 2010. Ella es licenciada y bachiller en Economía de la Universidad de Costa Rica. Se ha especializado en técnicas de minería de datos y Big Data. Ha realizado investigaciones en temas económicos, transporte, movilidad en primera infancia y técnicas de observación en el aula. Actualmente es la investigadora principal del capítulo especial del informe Estado de la Educación. Bienvenidas y bienvenidos todos. Jennifer, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Bienvenidos a todos y a todas a este webinario y gracias a Colipro por la invitación. Voy a proceder a compartir mi pantalla para iniciar con el tema. ¿Me podrían confirmar que se ve bien? Sí, se ve bien. Bien, como les comentó Rocío, la presentación de hoy es sobre lectoescritura inicial y nos vamos a centrar en el nivel de preescolar. La información que les presentamos son datos e investigaciones del informe Estado de la Educación, específicamente las que hemos desarrollado para el capítulo de preescolar. Y un poco el programa o la propuesta que tengo para la presentación de hoy es iniciar con datos del contexto, de los datos de preescolar, cómo nos hemos movido en matrícula, en tasas de cobertura, en servicios que se ofrecen en el país. Luego vamos a entrar un poco más de lleno en el tema de la lectoescritura inicial, específicamente en la importancia de los ambientes de aprendizaje y las prácticas de lectura en el aula, mediante investigaciones que hemos realizado. Luego pasaremos al tema de la formación inicial de los docentes y el acompañamiento. Algunos datos que hemos encontrado también al respecto y que tienen que ver mucho con el tema del desarrollo de la lectoescritura. Y luego vamos a entrar con algunas conclusiones que son más bien recomendaciones que hemos planteado como informe para el Ministerio y para las distintas instancias que tienen que ver con este tema. Para empezar, yo quisiera empezar con una encuesta a todos los participantes para ver más o menos cuál es el nivel educativo que imparten las personas que están asistiendo al webinario. Si hay alguna que no está vinculada directamente con impartir lecciones, por favor marquen la opción de otro. Tal vez si me hacen el favor de lanzar la primera encuesta
Aquí está la primera encuesta. Por favor, marcan cada uno. Les damos unos 30 segundos para contestar. Quiero saber más o menos con qué niveles estamos hablando. Listo, creo que podemos ir cerrando a ver los resultados. Aquí está, ok. Tenemos un porcentaje importante de preescolar, muchas docentes de primaria y docentes, ok. Y el resto no. Bien, muchas gracias. Continuamos. Esta información realmente es relevante también para los niveles posteriores porque sabemos que en preescolar se sientan las bases para lo que viene después, entonces creo que les será de mucha utilidad lo que les traigo. Un poco la propuesta de la presentación, perdón. Ustedes van a ver algunos de estos iconos en las diapositivas, entonces para que sepan que cuando hay un bombillo vamos a hablar de ciertos conceptos. Cuando hay una I es porque tenemos información complementaria que acompaña estos conceptos sobre la información que les presenté previamente. Cuando hay una nubecita, vamos a ver elementos para la reflexión. En este caso yo no me voy a detener a consultarles a ustedes sobre qué piensan sobre estos elementos, más bien los planteo para que ustedes lo lleven a su práctica diaria o lo utilicen en la toma de decisiones. Y el último como engranaje es el tema de herramientas que tiene el informe que hemos desarrollado para que ustedes puedan utilizar. Lo primero que hay que decir es que el periodo en que se realizan estas investigaciones, que son más o menos el periodo que cubre el último informe que hemos presentado, que es el 7º informe Estado de la Educación, es un periodo bastante complejo y complicado. Tenemos pues varias situaciones que han afectado de manera directa o indirecta la educación, por ejemplo, la situación fiscal del país, que ahora se está agravando mucho más, una huelga que afectó directamente al sector educación con la suspensión de varias semanas de lecciones que perdieron los alumnos. Ahora tenemos el tema de la pandemia, que además nos obligó al cierre de las escuelas y una época de reajuste y ahora un reajuste para realizar las clases de manera remota o a distancia. Y en general esto nos da como resultado un ambiente bastante crispado en el país y no les tengo que contar mucho más al respecto porque ustedes lo ven ahora en las noticias más que nunca, ¿verdad? Siendo así, la huelga y la pandemia además tuvieron repercusiones directas, como les mencionaba, suspensión de lecciones presenciales. Ahora con la pandemia se nos ha reflejado una disparidad en acceso a las tecnologías de la población estudiantil. Esto ha generado ampliaciones de brechas que ya teníamos y que se profundizan ahora aún más, y ha dificultado continuar los procesos que se venían desarrollando en el aula. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque la situación que teníamos previa a la pandemia se viene a profundizar en muchos casos con la suspensión de las lecciones presenciales. El 7º informe, como lo mencionaba, tenía varios mensajes, 6 mensajes claves. Yo voy a hablar o me voy a centrar de los datos que acompañan el primer mensaje, que es que en preescolar es necesario complementar la ampliación de la cobertura que se ha venido dando en los últimos años con una mejora en la calidad de los servicios y específicamente los servicios que se brindan en las aulas relacionados directamente con lectoescritura invisible. Entonces, ¿cómo está la educación preescolar en el país? Tenemos un contexto, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con las políticas institucionales y las decisiones que se han dado a nivel gubernamental relacionadas con el nivel. Tenemos la implementación de un programa nuevo de estudios que se inició en 2014 con una implementación ya en 2015 y que tiene un enfoque fuerte en temas de lectoescritura inicial, lectoescritura emergente, sin que esto signifique que los niños tengan que aprender a leer en el preescolar, pero que se sientan bases fuertes para iniciar el proceso. También una política institucional dirigida a la primera infancia, es como la primera vez que el MEP
tiene una política en esa línea clara y directa relacionada con el tema de la primera infancia, y derivado de esto sale la obligatoriedad del nivel educativo, que provocó aumentos en las coberturas, atención en zonas prioritarias con acciones específicas, nombramiento de docentes, que se otorgaron becas de transporte en muchas de estas zonas prioritarias para lograr que los chicos se incorporaran y las niñas se incorporaran, y el aumento y la estabilización de las coberturas de calidad de matrícula que vamos a ver más adelante. Este gráfico lo que nos muestra es cómo se ha venido reduciendo y en las últimas décadas estabilizando la población que asiste a educación preescolar. Vean que digamos, ya ahora al 2020 representan un 10% de la población los niños de 6 años o menos, ¿verdad? Y esto se va a mantener de aquí en adelante en esa línea, va a reducirse, pero ya no de forma tan abrupta, y se va a mantener en porcentajes relativamente bajos de aquí en adelante. Esto implica que cada vez tenemos menos niños en las aulas y que, por tanto, aunque pueda verse como una tragedia, es parte del cambio demográfico que vive el país y nos da la oportunidad de mejorar los servicios que cada vez van a estar un poco menos saturados. Aquí se nota con datos actualizados ya en 2020, que hay que tener también algunas reservas con estos datos porque son preliminares, pero se nota cómo han evolucionado las tasas de cobertura en educación preescolar. Vean cómo en la línea negra, la de arriba, representa el ciclo de transición, los niños entre 5 y 6 años que asisten al nivel. Vean cómo creció significativamente en el 2008, luego empezó a bajar y ya se estabilizó alrededor de un 85 por ahí. Y el cambio más significativo lo vemos en la línea de abajo, la línea azul, que muestra los niños que asisten a Interactivo 2, ¿verdad? Nuestro sistema educativo, si bien tiene un mandato constitucional de atender a los niños desde que nacen, para cubrir toda la primera infancia, nuestro sistema de educación no tiene las capacidades reales para atenderlos y atiende de los 4 años en adelante. Vean la importante subida que tenemos después de 2017, se aumentan las coberturas netas de transición y empiezan a aumentar significativamente entre 2018 y 2019 producto de la obligatoriedad del nivel. Entonces esto quiere decir que gracias a esto y a las acciones que logramos emprender, logramos aumentar de manera significativa la cobertura. Pero la buena noticia es que además la cobertura la logramos aumentar en todo el país y sobre todo en zonas que nosotros llamamos prioritarias. En el quinto informe del Estado de la Educación habíamos identificado algunos distritos que nosotros llamamos prioritarios, que son esos que ustedes ven en pantalla en color gris. Son distritos en los que nosotros habíamos dicho que habíamos construido una serie de indicadores y encontramos que en esos distritos había oportunidad para que se aumentara la matrícula de forma significativa. Porque ahí iba a crecer la población, porque tenían coberturas bajas, porque estaban en zonas alejadas. Entonces, estos distritos cumplen con esas características y son los distritos que nosotros llamamos prioritarios. De estos distritos que los identificamos por ahí del 2016, 2015, ¿verdad? Cuando empezó a implementarse el programa, vamos a ver qué les sucedió en 2018, perdón, los identificamos en 2014 y fuimos a ver qué les pasó en 2018, lo que encontramos es que en la mayoría aumentó la matrícula. Todos los distritos que ustedes ven en tonos de celeste o azul son distritos en los cuales aumentó la matrícula, en las que aumentó en un grupo o más. Obviamente los grupos son más grandes de lo que en realidad son, pero aumentó en 30 alumnos o más. Y solo hay como 3 en los que la matrícula se redujo de manera significativa. Entonces, tenemos una estabilización de la población, aumento de la matrícula que ayuda a mejorar la cobertura del nivel de preescolar y además esta cobertura aumenta en zonas donde es prioritario, donde habíamos dicho que era necesario que aumentara la matrícula. Pero esta matrícula, la buena noticia es que nuestra educación sigue siendo primordialmente pública. Vean que donde aumenta más la matrícula, con datos al 2019, vean que es en
en la educación pública, la privada y la subvencionada se mantienen en niveles bajos. Es decir, el esfuerzo se ha hecho a nivel de educación pública, y esto es muy importante porque la educación pública atiende a las poblaciones más vulnerables y con mayor desventaja, que tienen algunos más dificultades para acceder a servicios, acceder a otro tipo de educación. Entonces, en zonas prioritarias y educación pública, básicamente. Y este aumento en la cobertura y en la matrícula lo hemos logrado gracias a un incremento en los servicios que ofrecen educación preescolar. No lo hubiéramos logrado si no abrimos más grupos, ¿verdad? Básicamente, lo que hemos hecho, que son las barras que ustedes ven ahí en celeste, es incrementar la cantidad de servicios de preescolar. Esto incluye los servicios que son anexos, es decir, que pertenecen a una escuela, a una institución de primaria y que comparten la dirección y servicios anexos. Si ustedes ven la línea negra que va creciendo y luego se estabiliza por ahí del 2004 en adelante, ya ustedes la ven más estable y más bien se ha reducido en los últimos años, son los servicios de preescolar independiente, ¿verdad? Estos servicios son los que tienen su dirección aparte, su infraestructura aparte, su presupuesto aparte, y vean que se han reducido de forma relativa. Es decir, no es que los hemos destruido, ¿verdad? Los que ya existen todavía están, pero su peso relativo es mucho más bajo. Es decir, nos hemos concentrado en hacer servicios anexos. Y esto tiene bastante sentido en un contexto en que cada vez hay menos niños, ¿verdad? Parece que no tiene mucho sentido crear servicios independientes, pero hay una dificultad, y es que los servicios independientes tienden a tener mejores indicadores en preescolar que los que son anexos, por un conjunto de razones que no voy a entrar a explicar porque tampoco tengo mucho tiempo. Este dato está desactualizado, lo tenemos al 2017, pero la tendencia es básicamente la misma, y esto lo que representa son los niños de 0 a 3 años, es decir, que no están cubiertos por el sistema educativo público y que no asisten a educación preescolar o ningún servicio de educación. Vean que está por encima del 80%, es decir, 8 de cada 10 niños de 0 a 3 años que deberían asistir, porque la Constitución dice que deberíamos dar educación desde que nacen y en adelante, no están asistiendo, ¿verdad? Y esto es un dato muy importante, porque esto quiere decir que los chicos en esos primeros años, pues, están en su casa, ¿verdad? Están con algún cuidador, con su abuela, con su mamá, etcétera, están en la casa. Pero lo que nosotros hemos encontrado es que cuando están en la casa, lo que funciona para la educación de los niños es el clima educativo del hogar, ¿verdad? Y los niños aprenden una serie de habilidades que son muy importantes para la vida, pero no necesariamente tienen el acompañamiento para los temas más académicos que requieren alguna habilidad especial de la persona que lo cuida para enseñarles. Por ejemplo, aquí hay una definición, recuerden el bombillo, clima educativo del hogar, significan estas siglas CEH, y lo que hace es sacar un promedio de la escolarización de los miembros del hogar, que son mayores de 18 años. Es decir, yo agarro a todas las personas que son mayores de 18 años, sumo la escolarización que tiene, es decir, si usted llegó hasta 6º grado, yo le sumo 6 años, si usted llegó hasta, no sé, hasta el colegio, lo sumo hasta 9º, le sumo 9 años, entre todos los sumamos y sacamos un promedio. Entonces, así sacamos una aproximación, aunque no es un indicador perfecto, pero nos da una aproximación de cuál es el ambiente educativo que tenemos en ese hogar. Y estos son los niveles que se establecen. Un nivel educativo bajo se dice que es cuando las personas todas juntas en el hogar tienen 6 años de educación o menos, el medio es de 7 a 11 años, es decir, casi concluir la secundaria, perdón, y el alto es cuando las personas concluyeron la secundaria y tienen algunos grados adicionales de escolarización. ¿Por qué es importante el clima educativo del hogar? Bueno, por lo que les mencionaba, porque las experiencias tempranas, según la investigación, difieren mucho cuando el clima educativo es alto o cuando el clima educativo es bajo, porque además influye de manera significativa en el desempeño futuro de las personas, y porque tenemos un Ministerio de Educación Pública que por sus limitaciones y por una cuestión práctica, no puede cubrir a los niños que son menores. Es decir, los niños entran con 3 años ya de haber estado solo expuestos al clima educativo del hogar.
algunos expertos en desarrollo dicen que ya nos llegan viejos, ¿verdad? A los 4 años ya los chicos nos están llegando viejos. Y bueno, lo que les mencionaba, las investigaciones reflejan que hay muchas diferencias bastante significativas, sobre todo cuando comparamos hogares de clima educativo alto, las habilidades, el vocabulario que tienen esos niños con los niños que provienen de climas educativos bajos. Y esto está relacionado directamente, el clima educativo, con, aunque no es directamente dependiente, está relacionado con el nivel de ingreso del hogar, ¿verdad? Entonces, vean que tenemos en el sistema público, que es la primera barra, la del lado izquierdo, son las personas o los niños que asisten a preescolares públicos. Y vean que la mayoría son de la barra azul y la barra negra. Esos son personas de los ingresos más bajos, de los primeros quintiles de ingresos, es decir, a los niños al sistema educativo público llegan de los hogares más vulnerables. Y vean la comparación con los privados, ¿verdad? A los privados van los niños de cuarto y el quinto quintil, y son muy poquitos los niños que llegan de los primeros climas educativos. Y ustedes ven la relación directa con el clima educativo del hogar, ¿verdad? Usualmente están muy relacionados un bajo nivel de ingreso y un bajo nivel de clima educativo. Y vean cómo se distribuye la población en 2017, esos son todos los niños de 0 a 6 años, según el clima educativo del hogar. La mayoría viene de un clima educativo en medio, ¿verdad? Luego el que le sigue es el clima educativo bajo, y el último es el clima educativo alto. Es decir, nosotros en el sistema educativo tenemos primordialmente niños que vienen de hogares pobres y de clima educativo medio bajo, ¿verdad? Y vean cómo ha ido evolucionando. La buena noticia es que la barra azul, que es el clima educativo medio, se ha ido incrementando con el tiempo, ¿verdad? Pero si ustedes ven que el clima educativo alto tampoco es que se ha incrementado un montón, que es la barra negra que ustedes ven arriba de los gráficos, ¿verdad? Ha pasado de un 11 a un 15% en 2017, el incremento no es significativo. Entonces, nuestros niños siguen siendo de poblaciones vulnerables. Y esto es muy importante entenderlo, porque todo esto tiene influencia directa en los procesos que se desarrollan en el aula, en los procesos que desarrollan las profesoras. Entonces, algunas preguntas para la reflexión: ¿cómo es el clima educativo en el grupo de alumnos que yo tengo a cargo? ¿Qué significa eso en cuanto a retos de trabajo con las familias, con las aulas, con los recursos que tienen? ¿Qué tipo de acompañamiento requieren los docentes que trabajan con estos hogares? Y la importancia de trabajar ambientes enriquecidos en el aula. Es decir, si estos niños no tienen las condiciones en el hogar, de alguna manera tenemos que procurar tenerlas en las aulas. Y en este caso, ahora es mucho más complicado con la educación a distancia, cómo generamos espacios que sean realmente enriquecidos para compensar un poco las experiencias que no tienen estos niños en su hogar. Para hablar, planteando el segundo tema sobre lectoescritura inicial, voy a desarrollar 2 temas. El primero tiene que ver con ambientes de aprendizaje. Sobre esto hicimos una investigación, ¿verdad? El ambiente de aprendizaje es el ambiente que hay en el aula, los recursos, los procesos que se desarrollan, la preparación que tienen los docentes, etc. Todo esto engloba el currículum, engloba los ambientes de aula. Hicimos una evaluación con una escala que se usa a nivel internacional, y lo hicimos en 184 aulas de centros públicos y privados dentro del gran área metropolitana. Hicimos una evaluación con esta escala que se llama Makers, y lo que hicimos fue evaluar estos 7 puntos, en realidad 6, porque la última escala de padres y personal no la pudimos hacer por motivos logísticos, pero entonces evaluamos espacio modulario, rutinas de cuidados personales, lenguaje, razonamiento, actividades, interacción y estructura del programa. Todas esas escalas se evaluaron en un puntaje de 1 a 7. ¿Por qué hicimos este estudio? Porque un ambiente, como les decía, un ambiente enriquecido, un ambiente que salga con una buena nota en esta escala, quiere decir que nos da una buena oportunidad de nivelar de cancha. Es decir, vienen chicos de climas educativos bajos y llegan a las aulas de preescolar. Ahí es la oportunidad de hacer que estos chicos crezcan en experiencias y desarrollen habilidades que les permitan entrar con buenos niveles a primaria y seguir de ahí en adelante.
y de alguna manera nivelarlos con los chicos que van a centros privados y que usualmente tienen mejores experiencias en el hogar porque, no mejores, pues un poco más académicas y un poco más guiadas por el acompañamiento que tienen de sus padres. Después lo hacemos también porque necesitamos una medida que nos permita saber cómo estamos para poder mejorar, ¿verdad? Y para identificar fortalezas y debilidades. ¿Qué encontramos en estas escalas que les mencioné? Aquí, si ustedes ven este gráfico, lo que dice es, si estamos en la primera barrita, no estamos muy bien, pero si nos movemos hacia la barrita gris, estamos en los puntajes más altos y entonces la escala está bien. Pues ven ustedes que en general nos movemos en los puntajes que según la escala se mueven entre inadecuado o mínimo. Es decir, las aulas que nosotros observamos de preescolar sacan una nota mínima. Pasamos así, raspando, como dicen en la expresión popular, dejando los pelos en el alambre, porque en general en ninguna de las escalas que nosotros logramos a los niveles buenos, solo en la escala de interacción. Y eso es muy interesante porque la interacción que se da en nuestras aulas de preescolar es muy cálida, es muy un ambiente de confianza, los niños se sienten motivados y en general las interacciones son de alta calidad, sobre todo en temas socioemocionales, y en eso nos fue muy bien, como en la nota que tenemos en estas aulas, en esta evaluación que hicimos. Vean que en actividades es de los puntajes más bajos que tenemos, el tipo de actividades y el tipo de materiales que tenemos para desarrollar actividades en las aulas, la estructura del programa, hay unos problemas de rutinas y hay algunos problemas en el tema del lenguaje y razonamiento. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos son algunos de los ítems que mostraron puntajes más bajos. Vean, por ejemplo, en el tema de espacio inmobiliario, ¿verdad? Obviamente esto es una escala muy ideal de lo que, o un poco utópica de lo que debería ser un aula de preescolar, pero por ejemplo, encontramos pocos espacios para relajamiento y confort, que los chicos tengan su propio espacio para estar un ratito solos, ¿verdad? Esto es un poco complicado, pero es una escala internacional. En el tema del lenguaje es uno de los que más nos preocupa. Por ejemplo, encontramos un bajo puntaje en el tema de libros e imágenes que estuvieran disponibles para los chicos. Las aulas que visitamos tenían los libros guardados bajo llave, no estaban accesibles a los niños y cuando habían algunos a la altura o a la disposición de ellos, no estaban a una altura adecuada o eran muy pocos, eran poco diversos, etc. Vean en el tema de actividades, hay bastantes puntajes con baja nota. Por ejemplo, encontramos pocos materiales para trabajar el tema, digamos, de naturaleza, ciencia, juego dramático. No había mucha variedad para el tema de juego dramático, para las personificaciones, lo que encontramos muchos, incluso en ese entonces habían cosas como para ponerse en el pelo, no había mucha diversidad. Y un problema grande encontramos con el uso de televisión y computadoras, porque cuando había en el aula, y en la mayoría había o un televisor o una computadora, no se utilizaba para reforzar los contenidos y los procesos que los proyectos que estaban desarrollando los y las docentes. En realidad se utilizaban como una forma alternativa para que los niños tuvieran un espacio aparte, pero no había un reforzamiento o un uso que uno pudiera decir es un uso más pedagógico. En el problema de rutinas, como la jornada es tan corta, había duplicación de ciertos tiempos, por ejemplo, de meriendas, entonces se perdía mucho tiempo en el tema de ir al comedor, que es súper necesario porque hay chicos que la única comida que tienen al día es el de la del comedor, pero luego había otro espacio para merienda, entonces ya había como mucho tiempo dedicado a este tema, ¿verdad? Entonces se perdía el tiempo para el resto. Esto me lo voy a saltar. Entonces, algunas preguntas para la reflexión con estos temas. Yo entiendo que aquí hay dificultades grandes en el tema de los docentes y el apoyo que tienen para comprar materiales, por ejemplo, de las juntas de educación o de los mismos directores, ¿verdad? Entonces, pensar un poco cómo es el ambiente en mi aula teniendo como estas nociones mucho más claras, que si existe un espacio para lectura donde los chicos tengan los libros disponibles a la altura de ellos, que sea confortable, que sea lindo,
cómo se eligen esos libros que les ponemos a los niños a disposición. Recuerden que hay niños que en su casa no tienen ni un solo libro y el único espacio donde los ven es en el kinder, ¿verdad? Hay niños que si acaso tendrán la guía telefónica, ya ni siquiera la reparten, entonces probablemente ni la tienen, y no sé, tal vez alguna Biblia o algún libro mucho más de adultos, y hay poca disponibilidad de libros en los chicos para su hogar. Entonces, este es un tema relacionado directamente con el tema de la lectoescritura, ¿verdad? Sin materia prima no podemos desarrollar estos procesos. Otra pregunta para los docentes. Tengo y cumplo rutinas regulares, ¿verdad? Y esto es muy importante y a mí me parece que es una de las principales pérdidas que tenemos ahora con el tema de la educación a distancia, porque aunque nosotros, los docentes hayan hecho un esfuerzo por desarrollar estos procesos con la familia, no es igual que la rutina que se desarrolla día a día con los niños en el preescolar, que llegar a saludar, hacer una canción, rezar. Todas esas rutinas a los niños les dan estructura y les desarrollan habilidades para luego, y creo que esto es una de las principales pérdidas ahora con la pandemia. Y bueno, si logramos tener experiencias variadas de lenguaje y lectoescritura, lo que les decía, el juego dramático. El juego dramático es muy importante para que los niños desarrollen vocabulario, desarrollen la creatividad, la imaginación, ¿verdad? Cuando leo, cómo leo, qué tipo de actividades realizo con los niños, y esto tiene que ver mucho con el ambiente de aprendizaje. Sobre este tema, hay una ficha de trabajo que está en el 6º informe del Estado de la Educación, que son recomendaciones para lograr ambientes de aprendizaje efectivos. Ustedes lo pueden consultar, eso está disponible en la página web, y es una página que se ve así, más o menos, se vienen como algunas recomendaciones que el informe recopiló, que se ven en todos los estudios internacionales. Si ustedes quieren ver un mínimo, estas son las recomendaciones que se hacen para tener ambientes efectivos en el aula. Sobre lectura compartida, en el país, como les decía, en el 2014 se aprobó un nuevo programa, y lo que queríamos era ver si efectivamente este enfoque fuerte en lectoescritura se estaba dando en las aulas. Tal vez para recordar, ustedes, la mayoría deben ya conocer esto de memoria, pero el proceso de lectura es un proceso que inicia desde que nacemos, ¿verdad? Y nunca se acaba. Pero uno podría identificar varias etapas. La primera etapa, que es la etapa de prelectura o lectoescritura emergente, ¿verdad? Que es de los 6 meses a los 6 años, que es aquí donde nosotros estamos, ¿verdad? Luego se traslapa un poco con la siguiente etapa, que es la de decodificación y lectura inicial, que es cuando ya los chicos identifican letras, identifican palabras y empiezan a crear los sonidos, ahora que tenemos este enfoque con conciencia fonológica, y empezamos ya a reconocer palabras, ¿verdad? Es una lectura muy, muy básica, ¿verdad? Muy lenta, muy básica, pero es el proceso inicial. Luego pasamos ya, digamos, ya este proceso se inicia en primaria, ¿verdad? Con primer grado, segundo grado, y luego empezamos ya las etapas de confirmación y fluidez, ¿verdad? Cuando ya empezamos a usar la lectura para aprender cosas nuevas, no solo para leer, y ¿verdad? Muchas veces leen los chicos sin realmente comprender. Ya en estas etapas empezamos a desarrollar el tema más fuerte de la comprensión de lectura, utilizar los libros para aprender cosas nuevas, para ver múltiples puntos de vista, y la etapa final, que es la universitaria, ¿verdad? Que es cuando ya yo soy un lector un poco más experto, aunque todavía no, y iniciamos la etapa de construcción y reconstrucción de lo que leemos para nosotros utilizarlo, ya, ¿verdad? Esto es una etapa donde ya empezamos a utilizar lo que leemos. Entonces, algunos conceptos muy importantes. La lectura es un proceso complejo, ¿verdad? Nuestro cerebro no estaba preparado para la lectura, y entonces lo que hizo fue reciclar un montón de partes para poder leer, ¿verdad? Entonces es un proceso complejo para el cerebro y nunca se acaba. Inicia desde el nacimiento y nosotros cada vez nos vamos convirtiendo en lectores mucho más expertos. La lectoescritura inicial se refiere a un conjunto de habilidades y conocimientos prelectores, ¿verdad? Que son la base para etapas más avanzadas. Y entonces aquí es una aclaración muy importante, que fue una de las primeras confusiones que hubo cuando se aprobó el nuevo programa, que es que si los niños en preescolar tenían que aprender a leer,
Y no, o sea, los niños no tenían que salir del preescolar leyendo, lo que teníamos que sentar o que tenemos que hacer son sentar las bases para las etapas que vienen luego, para la decodificación, que idealmente debería empezar sin ninguna presión en primer grado. Y otro concepto muy importante que es el tema de la lectura dialogada o compartida, que tiene que ver con el proceso que se desarrolla entre adultos y niños, cuando hay una lectura mediada, ¿verdad? Y que hay preguntas e intercambios constantes, ¿verdad? Centrándonos en este tema, hicimos varias investigaciones. La primera que hicimos fue una investigación cualitativa. Identificamos con docentes de preescolar, con estas que les comenté, el estudio grande del gran área metropolitana, identificamos 3 mitos sobre lectoescritura inicial. El primero es que aprender a leer es un proceso rápido que ocurre entre los 6 y 7 años o en el primer grado de primaria, ¿verdad? Aprender a leer no es un proceso rápido, es un proceso lento y gradual y es complejo, ¿verdad? Y no ocurre de manera espontánea, ¿verdad? No aprendemos a leer como aprendemos a hablar, que es el segundo mito, ¿verdad? Que leer se da de manera natural y espontánea, del mismo modo que las personas aprenden a hablar, ¿verdad? Leer, uno necesita aprender a leer. Aprender a hablar lo hacemos como una cuestión mucho más intuitiva, mucho más de imitación, ¿verdad? Porque aprendemos a escuchar los sonidos, a reproducir los movimientos, pero leer sí necesita una instrucción y un aprendizaje específico. El tercer mito es que la responsabilidad de que los niños aprendan a leer y a escribir corresponde 50% a la familia y 50% al sistema escolar, ¿verdad? Es como si las cargas estuvieran igual repartidas y no, ¿verdad? Si bien las familias pueden apoyar los procesos de lectoescritura en el hogar y es muy importante el involucramiento de las familias, el proceso o la enseñanza de la lectura requiere de personas capacitadas para esto. Es decir, hay personas, por ejemplo, en los hogares de estos niños que ni siquiera saben leer y escribir o lo que tienen es un conocimiento muy básico. Entonces, ellos no tienen la responsabilidad, ni tienen los conocimientos, ni las herramientas para enseñar a leer a sus niños. Entonces, este proceso, aunque suene algo recargado y algo difícil de hacer, es responsabilidad completa del sistema escolar, ya que tiene a los docentes preparados para este tema. Alguna información adicional, porque es importante para el tema de la lectoescritura inicial y las prácticas de lectura. Lo primero, cantidad y calidad de los libros disponibles. Y como les decía, en el hogar la disponibilidad de libros es muy baja, por lo que hay que procurar que en las aulas esta disponibilidad sea más alta. El entorno agradable, leer se tiene que relacionar de manera directa con una experiencia agradable, un hábito bueno, un hábito placentero. Entonces el entorno, el espacio de lectura tiene que ser muy agradable. Se recomienda, por ejemplo, en niños de preescolar leer repetidamente un mismo libro varias veces porque a ellos les ayuda a ir haciendo predicciones, a ver qué es lo que sigue, ir poniendo atención a otros elementos. Eso es muy recomendable. Y bueno, y no solo leer, ¿verdad? Con la conversación, el modelaje, el lenguaje, el cambio de roles que les mencionaba con el tema del juego dramático, todos estos elementos son elementos que desarrollan habilidades que luego funcionan para la lectoescritura. Hicimos un estudio sobre prácticas de lectura en centros, digamos, este fue el diseño de la muestra, 40 centros educativos, 300 niños de transición, y entonces observamos al docente cómo hacía su práctica de lectura diaria y le hicimos algunas pruebas a los chicos para ver cómo lo hacía. Estas son las pruebas, hicimos 4 pruebas: vocabulario, identificación de letras y palabras, sonido inicial y fusión de palabras. Estos son los puntajes máximos que había en cada una de esas pruebas, ¿verdad? En las 4 que les aplicamos a los chicos, y estos fueron los resultados. Le hicimos una prueba al inicio del niño y otra al final para ver si había cambios entre las 2 aplicaciones. Lo que encontramos es que, vean que estos ya están convertidos todos a una escala de 0 a 100. Vean que los puntajes en general son bastante bajos, sobre todo en las últimas 2 pruebas. Y vean que con la segunda aplicación tampoco es que mejoraron significativamente, ¿verdad? En general, la conclusión acá es que nuestros niños, estos son niños de transición, o sea, ya estos niños van a primer grado, tienen bajos puntajes en estas pruebas que son de habilidad, digamos, de habilidades básicas de lectoescritura emergente. No les pedimos que leyeran, sino que reconocieran letras, que
les hicimos una prueba de cuántas palabras dominaban, etc. Son puntajes bajos y no cambiaron mucho en un año. Les pedimos además a los docentes que hicieran una lectura de este cuento, se los enviamos con anticipación para que ellos pudieran estudiarlo y les hicimos una aplicación de una rúbrica para un poco tener una idea de cómo estaban esas estrategias de lectura. ¿Qué es lo que encontramos? Cuando estos docentes leyeron, obviamente hay algunas diferencias, pero en general lo que encontramos es que los docentes aplican lo que llamamos estrategias de baja demanda cognitiva, ¿verdad? Preguntas cerradas, es decir, yo leía y decía de qué color es la gallina y todos decían la gallina roja y ya se acabó la pregunta, ¿verdad? No había intercambio, no había discusión sobre el libro, no había conexión con experiencias personales y no habíamos como este manejo del libro para señalar las partes y un poco la conciencia del impreso. Entonces, conceptos. ¿Qué sería una estrategia de alta demanda cognitiva? Bueno, preguntas abiertas, discutir sobre qué les pareció el libro, si les gustó, si no les gustó, si alguna vez les ha pasado algo similar, qué piensan de los personajes, si actuaron bien, si actuaron mal, etcétera, ¿verdad? Esas son estrategias de alta demanda cognitiva que son mucho más elaboradas y requieren mucho más esfuerzo, pero que son más ricas para potenciar las habilidades que les mencioné de los chicos. Las estrategias de baja demanda cognitiva, por el contrario, son preguntas cerradas o de memoria, qué pasó, y aunque son necesarias, había un foco muy grande en este tema, y conciencia del impreso, que es el otro elemento importante cuando hacemos lectura dialogada, que es mostrar las partes, cuál es el autor, quién hizo las ilustraciones, cómo se abre el libro, detenerse en ciertas palabras, en ciertos números, etc. Entonces, una cosa que encontramos importante es que las docentes, este gráfico básicamente lo que dice es que las docentes que habían llevado alguna capacitación o algún curso sobre conciencia fonológica, sobre la escritura inicial, tendían a usar más las estrategias de alta demanda cognitivo que las que no. Entonces, parece que la capacitación es un buen instrumento y nos permite elevar la calidad de la lectura que se hace. Voy a pasar esto. Antes, otra cosa importante, lo que encontramos es que no había mucha lectura frecuente, es decir, lo ideal, sobre todo tomando en cuenta que estos chicos no tienen espacios de lectura en la casa, sería que leyéramos diariamente en las aulas y eso no es algo que se esté dando. Entonces, algunas preguntas para la reflexión es con qué frecuencia lo realizo, qué tipo de preguntas hago a mis alumnos, quiénes participan, obviamente participan unos más que otros, cómo hago para integrar a los que no participan, ¿verdad? Y si he llevado alguna capacitación al respecto. Entonces, aquí va la segunda encuesta, Marcelo, no sé si me puedes ayudar, y tiene que ver con la lectura compartida a distancia. Tal vez. O sea, para que ustedes voten. Si ustedes creen que es factible desarrollar ejercicios de lectura compartida, como se los expliqué, con intercambios con los estudiantes en la modalidad que estamos trabajando ahora a distancia. 30 segundos, por favor, Marcelo. Ya casi se la retiro, me sale que hay mucha gente todavía votando. Un momentito. Votando. Ok, gracias. Listo, vamos a ver los resultados. Sí, ok, muy bien, me encanta. Sigamos, por favor. Ok, la mayoría dijo que sí. Vamos a ver. Hagamos de una vez la tercera encuesta, Marcelo. Y esto tiene que ver sobre cuáles creen ustedes que van a ser los efectos. No digamos impactos, pero efectos en las habilidades de lectoescritura de estos niños de esta generación de preescolar, ¿verdad?
Y los que van a entrar, algunos ya entran a primero el próximo año, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que van a haber problemas generalizados de bajo nivel? O sea, ¿todo el mundo va a entrar con bajo nivel? O si es que vamos a tener un aumento de brechas, es decir, algunos van a entrar muy bien porque tuvieron mucho apoyo en la casa o porque les pagaron clases o lo que sea, y otros van a entrar muy bajo, entonces vamos a tener disparidades. ¿O ustedes creen que en realidad no va a cambiar porque estamos haciendo las cosas muy bien a distancia, entonces las cosas van a seguir básicamente sin cambio? Dejemos esa un ratito también. Bueno, usted me avisa, informarse. Ok, aumento de brechas. Muy bien. Ok, esto me parece muy relevante, sobre todo las docentes de primaria, ¿verdad? Que son las que reciben a estos chicos, y entonces les va a costar trabajar si tienen grupos muy diversos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que trabajar de manera distinta. Ahora, hay que decir que si una interacción es de buena calidad, sirve tanto a los que tienen alto nivel como a los que tienen bajo nivel, ¿verdad? Debería funcionar para todos de manera equitativa. Aquí hay una ficha que les quiero mostrar, igual está en el sexto informe, tienen cómo es una interacción de calidad cuando leemos. Entonces, esto lo pueden también encontrar en la página web del Estado de la Nación, que es una ficha bastante útil si ustedes quieren aprovechar esto. En temas de formación inicial, y ya aquí voy a irme moviendo un poquito más rápido, hicimos una encuesta con directoras de carrera, hicimos con docentes, con universidades, etcétera, para ver, saltar. Lo que encontramos básicamente es que habían algunos, consultamos con los docentes, los que forman a los docentes de preescolar, y lo que encontramos es que en general los docentes que forman, o sea, los docentes de las universidades, ellos creen que forman muy bien a los profesores que luego van a ir a las aulas de preescolar, ¿verdad? Pero lo que encontramos es que había poca vinculación con la investigación. Es decir, los docentes de las universidades forman a sus docentes básicamente con la experiencia que ellos tuvieron, con la formación que ya tuvieron. Hay poca actualización, poca participación en congresos, en proyectos de investigación, y esto hace que la actualización no sea un fuerte en la carrera. Y otra cosa que identificamos es qué tan alineados estábamos con la propuesta curricular, con el cambio curricular. Y lo que encontramos es que hicimos consultas con asesores nacionales, asesores regionales y directores, y lo que encontramos es que había una especie de teléfono chocho en cuanto al currículum. Como les mencioné, el currículum es bastante bueno, tiene un componente bueno y fuerte en temas de lectoescritura inicial, pero al principio había como mucha confusión y obviamente aunque el currículum está muy bien en el papel, nos falta como esa parte de cómo llevamos eso que está muy lindo en el papel, cómo lo llevamos finalmente a las aulas, ¿verdad? Como que eso no lo logramos hacer. Entonces hicimos una investigación para saber cómo estaba esa comunicación. Ustedes saben que la estructura del MEP es súper complicada, ¿verdad? Hay ministros, viceministros, direcciones, departamentos, y luego están las direcciones regionales que tienen como una cuestión así de estructura, ¿verdad? Y ahí también hay otro montón de gente trabajando. Entonces, lo que encontramos es que las directrices, por ejemplo, el currículum, ¿verdad? La capacitación del currículum bajó del asesor nacional al asesor regional y de ahí a los docentes, ¿verdad? Y lo que pasaba es que teníamos tantas versiones de currículum como asesores había, ¿verdad? Entonces, todos los docentes estaban manejando una versión distinta del currículum, y además otro problema, no se capacitaron a los directores de centros educativos, a los asesores pedagógicos, ni a los supervisores. Y esto provocó que las docentes que estaban enfrentándose a un cambio muy fuerte para el currículum no tenían el apoyo de toda la estructura que se supone que les acompaña. Por ejemplo, hay directores que nosotros consultamos que no tenían ni idea de que se había cambiado el currículum y no tenían ni idea que sabía, ¿verdad? Y esto pasa, ¿se acuerdan cuando les dije al inicio que había más problemas en los preescolares independientes? Esto pasa también por ese conocimiento que tiene el director de nivel.
¿verdad? Nos ha pasado y hemos visto que, por ejemplo, en un preescolar independiente, cuando el director es de preescolar, tiende a haber un involucramiento distinto y un apoyo distinto a las docentes. Encontramos entre las docentes que consultamos como estos 4 grupos de acuerdo a la formación y a la experiencia que tenían con el currículo. Ya me pasé tiempo, ya voy a ir terminando. Y entonces lo que encontramos es que habían estos 4 grupos, ¿verdad? Las que llamamos inexpertas, que eran docentes con muy poca experiencia, que se venían graduando, que venían entrando, no tenían idea de este nuevo currículum, ¿verdad? Y que sentían que su formación no les dio las herramientas para aplicarlo. Teníamos las renuentes, que tenían muchos años de experiencia, pero que no apreciaban que este nuevo currículum les pudiera ayudar a mejorar su práctica de aula. Y entonces ellas no estaban dispuestas a cambiar la forma en que hacían. Están las anuentes, que son las que tienen poca experiencia, están un poco confundidas, pero tienen buena disposición a aplicar el programa. Y están finalmente el grupo de comprometidas, ¿verdad? Que tienen mucha experiencia y buscaron capacitación por su cuenta y han buscado nuevas formas de aplicar el programa. Entonces, un poco la reflexión que yo les traía acá era finalmente en qué grupo estoy yo como docente, ¿verdad? ¿Cómo estoy aplicando nuestro programa? ¿Qué necesito? ¿Verdad? ¿Y de quién lo necesito? ¿Verdad? Necesito apoyo del director, necesito el apoyo del director regional, de las juntas para comprar libros. ¿Y qué puedo yo hacer por mi cuenta? Porque hay muchas cosas que dependen de las directrices, digamos, de los mandos del director, pero hay un conjunto de cosas que yo necesito y puedo hacer por mi cuenta con los recursos que tengo. Aunque esto se complica con el tema de la pandemia. Entonces, para separar, ¿qué hacemos? Ok, en temas de docencia, aquí el informe ha dicho que hay que acreditar y acreditar básicamente las carreras de educación preescolar, porque tenemos tanta variedad como carreras hay, y hay buenas y malas docentes, buenos y malos docentes que se gradúan de las universidades y así entran a dar clases. Para seleccionar a los mejores tenemos que desarrollar procesos de contratación y selección, pero además, una vez que entran, necesitamos inducirlos. O sea, hacer una transición suave al sistema, porque lo que pasa, y probablemente a muchos les habrá pasado, es que le dicen, bueno, ya, usted mañana va a empezar clases, tome, ya, vaya a ver cómo se arregla, ¿verdad? Y aunque hay docentes que tuvieron experiencias previas de práctica, no es lo mismo enfrentarse a un grupo diario y de la noche a la mañana, perdón. Entonces, procesos de inducción con docentes con más experiencia. Y bueno, finalmente, una vez que logramos que los mejores docentes se graduaran, los mejores docentes ingresaran, entonces necesitamos desarrollar procesos de evaluación para ver en qué necesitamos ajustar, pero además acompañamiento. No se vale dar capacitaciones y decirles, tome, yo leí la capacitación, aquí está el folleto, vaya, aplique. Los docentes necesitan a alguien que les esté acompañando. Y ahí es donde yo les decía estas figuras de mando que se supone que están ahí para apoyar el proceso pedagógico de los docentes y no solo para resolver tareas administrativas. En temas de gestión, necesitamos un sistema de información para darle un track a los estudiantes. Vean que esto se vio mucho más ahora con la pandemia. Esto es un problema que no logramos resolver, que es el montón de trámites que tiene el ministerio, que hemos hecho algunos avances, pero aún siguen siendo excesivos, y las docentes de preescolar muchas veces se le recargan algunas actividades que no necesariamente tienen que ver con su grupo, y esto es mucho más experiencial, que ellas mismas nos han contado, que van a organizar los actos cívicos y otras cosas que finalmente las sacan de su línea, que es planear finalmente para dar las clases con su grupo, darle mayor autonomía a los centros y mejorar la oferta universitaria. Finalmente, en la pandemia, esta presentación toda está hecha para presentar los resultados de los procesos que se venían dando como los conocíamos ustedes y yo, presenciales. Ahora con la pandemia, las cosas se complican bastante y es, ¿qué hacemos para compensar las desigualdades de acceso? Es decir, ahora los chicos están en la casa con diferente acceso a recursos, diferente acceso al apoyo que le dan de su familia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para compensar eso? Si, digamos, ustedes, la mayoría, logran conectarse con sus alumnos, no sé, 1 o 2 veces por semana, entonces, ¿cómo combinamos ese trabajo sincrónico con el asincrónico? ¿Verdad? ¿Y cómo hacemos
para lograr que ese trabajo sea significativo y cómo hacer que las actividades que proponemos en casa sean significativas. Finalmente, ¿cómo trabajamos? ¿Trabajamos siempre con el grupo entero o será hora de ir implementando estrategias para trabajar con grupos pequeños? Tal vez sea, digamos, estas estrategias de lectura que ustedes me dijeron que sí era factible hacerlas, tal vez con todo el grupo es un poco complicado, porque yo he estado en las clases de mi sobrino y todos hablando es un poco difícil. Pero si uno trabaja con grupos pequeños, una vez por semana un grupo, otra vez por semana otro grupo, grupos más pequeños, tal vez pueda desarrollar algunos procesos de lectura mucho más significativos. Digo de lectura porque ese es el tema que estamos hablando, pero en general puede ser de todo. Luego, el tema de trabajo con las familias. ¿Cómo hacemos para promover la lectura en la casa? Si, como les dije, no hay recursos en la casa, no hay libros usualmente. Entonces, ¿qué tipo de recursos podemos poner a disposición de las familias para apoyarlo? Y bueno, ¿qué implica todo esto para primaria? ¿Verdad? Estos procesos que estamos desarrollando, de la forma que lo estamos desarrollando, a distancia, de forma remota, ¿qué va a implicar después para los años posteriores? Y en primaria inmediatamente, que es cuando empezamos a desarrollar ya formalmente el proceso de lectura. Yo voy a dejar por aquí y más bien voy a ceder la palabra a los organizadores para que organizamos la etapa. Muchas gracias, Jennifer, por compartir toda esta información. Ha tenido una muy buena recepción por parte de los participantes. Vale mencionar que tenemos una afluencia de más de 500 personas de todas las partes del país y que han hecho muy buenos comentarios en relación con los datos que nos has compartido. Les recordamos a todos aquellos que quieran hacer preguntas, que pueden hacerlo en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Quienes tengan la versión en inglés lo encuentran con QA, de esa forma identifican el botón. Bueno, vamos a dar inicio a esta etapa de preguntas y comentarios como ya se indicó. Y una de las primeras preguntas que tenemos por acá indica, tomando en cuenta que no tenemos claridad de la colaboración de padres y madres en la parte de la lectura y la escritura, ¿usted considera que la modalidad taller está de acuerdo al contexto a pesar de que se esté en primaria? Gracias, Rocío. Yo creo que todos estos estudios que yo les menciono, todas las experiencias, creo que nunca habían contemplado la aplicación de estas técnicas a distancia, ¿verdad? Pero sí sé que se han hecho esfuerzos por implementar algunas de estas metodologías de manera remota. Lo que sí son muy claros en las investigaciones que hemos revisado es que los grupos tienen que ser más pequeños. Es muy difícil, a menos que usted solo quiera leer el libro, ¿verdad? Y hacer un par de preguntas a un par de chicos y eso es todo. Si usted quiere desarrollar procesos, por ejemplo, de lectura dialogada, que son además los que dice la literatura, que están más relacionados con las habilidades, si uno quiere desarrollar este tipo de procesos de lectura dialogada, tiene que trabajar con grupos mucho más pequeños. Por eso les mencionaba al final esta modalidad de trabajar, digamos, dividir el grupo en subgrupos y trabajar con ellos algunas veces por semana, solo lectura, por ejemplo, porque sí es muy difícil controlar qué se hace y qué no se hace en la casa, y no sabemos los materiales. Entonces yo creo que la labor del docente en esto es central, pero es muy difícil para los docentes trabajar con los grupos enteros. Entonces habría que encontrar la manera de hacer sesiones más pequeñas. Gracias, Jennifer. La siguiente pregunta que tenemos por acá, referente a los servicios de preescolar independientes o anexos a la institución. Nos preguntan, ¿podría profundizar en las diferencias que se han encontrado? Sí, claro. Ahí no lo mencioné, pero, por ejemplo, encontramos que había más apoyo de los directores, que es una cosa que les mencioné, y tenía mucho que ver con que el director es graduado preescolar, ¿verdad? Tiene su formación base preescolar, entonces había mucho más apoyo, había mejor aplicación del programa. En la escala que les mencioné de ambientes de aprendizaje, donde veíamos cómo estaban las rutinas,
las actividades, los materiales, en todo eso salían mejores los preescolares independientes, y en general el acompañamiento que le daban a los docentes y como, a ver, ¿cómo explico esto? Como la importancia que le dan al nivel. Porque parece mentira, aún al 2020, aunque ustedes y yo no lo creamos, hay muchas personas que todavía creen que preescolar es ir a jugar. Entonces, incluso algunas de estas creencias se mantenían en algunos de los directores y de los compañeros en los preescolares anexos. Entonces, los independientes tenían como mucho más claro la importancia del preescolar, la importancia de apoyar a la docente, de apoyar con materiales, de los espacios que tenían que tener los niños. Otra cosa que encontramos es, por ejemplo, en los servicios anexos, cuando comparten con chicos más grandes, entonces tenían poco acceso a espacios abiertos, por ejemplo, para desarrollar motora gruesa, ¿verdad? Estaban como muy limitados a que no estuvieran los grandes porque los grandes los botan, les pasan por encima, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas diferencias que aunque pueden parecer pequeñas en el día a día, se van acumulando y van haciendo grandes diferencias en los ambientes que se desarrollan, en las rutinas y los procesos y en el apoyo sobre todo que recibe la docente. Gracias. Continuamos con otra pregunta que nos plantean. Dice, ¿qué recomendaciones se dan desde el informe para mejorar los ambientes de aprendizaje y mediación pedagógica? Bueno, ahí lo que nosotros hacemos es primero, bueno, agarrar lo que dice el currículum nuestro y ver cuáles son los requerimientos, y con base en eso nos fuimos a revisar la literatura internacional, y ahí yo les puse más o menos cuáles son les puse una ficha, que yo creo, no sé si después les podemos compartir estas cosas de alguna manera a los asistentes, pero bueno, cualquier cosa pueden escribir al correo del Estado de la Nación y yo se los paso con mucho gusto, que es una serie de recomendaciones para lograr ambientes enriquecidos. Pero básicamente, esta escala que yo les mencioné, lo que tiene son como los mínimos que debería tener un buen ambiente preescolar. Y por ejemplo, libros, suficiente cantidad y de temas variados. Tienen que estar a la altura de los niños y de manera que ellos lo puedan ver y manipular. Tienen que estar de frente, no todos apuñados, sino de frente para que ellos vean las portadas. Tienen que ser de distintos tamaños, etc. Distintas materiales para juego dramático. Yo sé que en nuestras aulas de preescolar es muy difícil tener, por ejemplo, agua para jugar y arena, ¿verdad? Es un poco más complicado, pero sí podríamos tener un conjunto de materiales para juego dramático, que es que los chicos hagan personajes, y buscar sombreros, anteojos, este tipo de cosas que a ellos les permitan como desarrollar la imaginación. El tema de rutinas es muy importante, pero esto creo que las docentes de preescolar lo tienen súper claro, y el tema de apoyo emocional lo tienen súper claro, eso está muy bien, los chicos les encanta ir a preescolar y adoran a las niñas, y les encanta saludar a todos, a ellos les encanta estar en preescolar. Y en general, bueno, y el tema de el apoyo que se da en el lenguaje, y esto se da con rutinas diarias de lectura, básicamente, de lectura de calidad, ¿verdad? Aunque a ellos siempre les sirve que nosotros le leamos, por ejemplo, un cuento, diariamente, o si no se puede diariamente, 2, 3 veces por semana, lo que a ellos más les sirve es la reflexión que hacen sobre el libro. Por ejemplo, si están hablando de la mariposa, hablar del capullo, de la mariposa, de la metamorfosis que sufre, porque entonces ahí ellos van desarrollando lenguaje, van desarrollando estructura. Cuando ellos hablan es que desarrollan la estructura. Entonces todos estos procesos son los que ayudan a hacer un ambiente enriquecido. Y como les dije, hay una lista que nosotros pusimos ahí como de mínimos que deberíamos tener en los ambientes. Ok, continuamos con las preguntas. Dice, la población menores de 4 años tienen programas de estimulación a cargo de los Secudi y Sensinay. ¿Se ha estudiado esa parte de la población? No, es una muy buena pregunta. Es cierto, digamos, a nivel de gubernamental, nuestra cobertura se da a través de los estudios y los de Sensinay, pero no hemos hecho una investigación al respecto. Es una deuda que tenemos, efectivamente. Okay, muchas gracias. Por acá otra pregunta dice, ¿podría profundizar en la metodología que se aplica al trabajo de campo
que realizan desde el PEN para abordar el tema y llegar a esta diversidad de resultados? Sí, bueno, en general son muchos trabajos de campo, son varios. Aquí yo les presenté varios y hay tanto cualitativos como cuantitativos. Que hay cosas que yo les podría decir que tienen en común. Nos aseguramos que aunque la muestra sea pequeña, y esto hay que hacer muy claro, la muestra no necesariamente tiene el tamaño que nosotros quisiéramos para poder hablar de que esto se da así en todo el país. La lectura que se hace de esos resultados es para esa población, pero sí nos aseguramos que sea aleatoria, ¿verdad? Para evitar ese sesgo. Nosotros quisiéramos hacer muestras más grandes, pero casi nunca podemos por una cuestión de logística y de presupuesto. Entonces nos aseguramos que la muestra sea aleatoria, que cubra distintas regiones, por ejemplo, si es del GAM, que cubra todo el GAM. Si vamos a incluir regiones fuera del GAM, nos aseguramos que efectivamente sean fuera del GAM, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hicimos la selección de los niños a los que les aplicamos las pruebas, bueno, hubo toda una rigurosidad en el tema de manejo de datos, ¿verdad? Consentimientos, etcétera. Pero además nos aseguramos que la elección de esos chicos fuera aleatoria, ¿verdad? Que no nadie nos pudiera decir, bueno, hágale la prueba a este o a este, ¿verdad? Entonces eso es un trabajo grande de ir a las aulas y hacerlo. Y otra cosa que nos aseguramos es de tener instrumentos que de alguna manera nos permitan tener como referencia o alguna comparación a nivel internacional. Esta escala que les mencionaba es una escala que se usa en Inglaterra, que ha dado un montón de resultados, por ejemplo, en el tema de seguimiento de los estudiantes a lo largo de los años, es decir, les aplican esta escala al inicio, digamos, de preescolar y luego ven si el ambiente influyó cuando ellos están en noveno y cosas así. La rúbrica que hicimos de lectura dialogada nos aseguramos que cumpliera con estándares internacionales y nacionales de acuerdo al currículum de cómo debería ser esta lectura dialogada, y tratamos de ir variando las regiones. Hay regiones que casi siempre salen porque son muy grandes, pero tratamos de incluir la mayoría. Como les dije, casi nunca podemos hacer investigaciones fuera del gran área metropolitana y es una lástima. Pero es una cuestión muy complicada, logística y de presupuesto. Cualquier trabajo campo que uno haga es muy, muy difícil. Y bueno, finalmente que se recogen estos datos, se analizan y se sintetizan en el informe. Usualmente lo que pasa es que un investigador externo hace esta sistematización y luego el informe con el equipo técnico hace una lectura de los datos. Si alguno quiere consultar algún estudio en específico, las metodologías, las muestras, todo se consigna en los informes y ahí hay mucho más detalle, cada uno puede revisar. Gracias, Jennifer. Por acá tenemos dos en una. Dice, ¿qué recomendaciones podría brindar frente a la situación de tener niños y niñas sin conectividad para desarrollar el proceso de lectoescritura? ¿Y cuáles recomendaciones puede brindar en relación a las estrategias para niños con padres sin alfabetización en la actual situación a distancia y con limitada conexión de Internet? Sí. Qué difícil. O sea, realmente, o sea, yo quisiera aprovechar la ocasión para decirles y felicitarlos a todos ustedes que han hecho una labor titánica. No es fácil y nadie estaba preparado, entonces, o sea, realmente no me explico cómo lo están logrando, pero o sea, no sé, o sea, realmente yo no soy experta en cómo hacer estas cosas a distancia y realmente he ido aprendiendo sobre el tema. Si, por ejemplo, hay padres que me he estado dando cuenta, digamos, en distintos estudios que ya tuvieron que dejar de pagar internet, o no siempre pueden pagar y el chico no siempre se puede conectar. Entonces, primero sería identificar esas familias, tener muy claro cuáles son. Segundo, aprovechar ¿cómo se llaman? La entrega de paquetes de alimentos para mandarles algún libro. Creo que aunque sea uno, es más que ninguno que no tienen en la casa. Y creo que ahí el trabajo con las familias es central. Yo sé que ustedes no tienen control de qué está haciendo o qué no está haciendo la familia. Y es muy difícil. Pero a los chicos que se conectan, por lo menos ustedes los ven con cierta regularidad. Sí, hay uno que nunca se conecta, entonces el trabajo con esa familia es central. Y hay papás que no pueden leer, entonces a mí se me ocurre, ustedes me dirán, por ejemplo, hacer un video leyendo el libro
En este caso no se puede hacer este proceso de lectura dialogada porque es muy complicado, pero uno podría buscar la manera, que puede ser un poco más factible, de enviarle el video y que le reproduzcan al chico el video. Es lo único que se me ocurre, pero creo que uno podría investigar un poco más cómo lo están haciendo en otros lugares, a ver si alguien tiene algo de información al respecto. Gracias, Jennifer. Continuamos con otra de las preguntas planteadas por los participantes. Acá nos indican que quieren saber cuáles son las habilidades prelectoras que se deben fomentar desde la educación inicial y que sean importantes para un buen desarrollo de la lectoescritura inicial. Ok, nosotros evaluamos 4, digamos que hay un montón, pero nosotros evaluamos 4 que son muy importantes y como que predicen en los estudios cuantitativos, predice un poco más cómo le va a ir, si va a tener mucho más o menos dificultades para leer. La primera es el vocabulario, es decir, cuántas palabras el chico maneja. Eso es un predictor que lo han utilizado un montón en todo lado del mundo, ¿verdad? La cantidad de lenguaje que el chico maneja, de vocabulario, de palabras, le ayuda luego a avanzar más rápido en temas de comprensión. Sonidos iniciales, y eso es algo que ustedes ya saben, porque es algo que propone el programa, que es reconocer el sonido. Digamos, si yo veo una F, que tal vez lo importante no es que la letra sea MF, sino que sea una, ¿verdad? El sonido que hace la letra. Hay otra prueba que nosotros hicimos que es muy complicada, que es que si yo tengo varios sonidos, luego como los junto, eso es mucho más difícil, y fue la que salieron más bajo. Pero yo diría vocabulario, reconocimiento de letras y palabras y sonido inicial. Digamos, uno podría centrarse en eso. Yo creo que ustedes en el programa tienen algunos indicadores de ese desempeño. Pero yo creo que uno podría decir que si uno se centra en eso, los demás las va desarrollando de manera significativa. Bueno, perdón, y el tema de, digamos, de cuando leo y hago preguntas, con los niños, digamos, respondan. Y eso es central, porque entonces los niños, ahí es donde, como yo les decía, hacen toda la estructura de la oración, recuerdan lo que oyeron, usan las palabras nuevas que la profesora les leyó. Entonces ahí es donde donde el chico empieza a unir todo, y entonces empiezan a avanzar de manera significativa. Gracias. Por acá tenemos dos preguntas que nos hacen que se complementan. Por un lado, sobre recomendaciones que se puedan brindar para atender población infantil con necesidades educativas especiales, y también cómo se puede trabajar con los chicos de alta dotación, ¿verdad? Considerando que ellos están normalmente mucho más estimulados en el tema de la lectura. ¿Qué recomendaciones nos puedes compartir? Bueno, yo no puedo recomendar el tema de necesidades educativas especiales. La verdad, no he estudiado al respecto y sería muy irresponsable de mi parte dar alguna recomendación. Yo sí sé que hay, por ejemplo, en la UNED, hay toda una estructura y personas que estudian este tema a profundidad, y que creo que uno podría buscar por ahí a ver si hay algo. En el tema de los chicos de alta dotación, de nuevo, no sé, lo que sí he leído, y es lo único que les puedo decir, es que cuando hay un ambiente suficientemente enriquecido y prácticas digamos, de alta calidad, eso debería funcionar para, digamos, los dos extremos. Me explico, o sea, no es que los chicos que tengan mejores niveles o que sean de alta dotación van a bajar su nivel si yo tengo unas prácticas de muy buena calidad. O sea, deberían funcionar para todos los niveles. Entonces, elevamos el nivel de los chicos que vienen con mayor desventaja, y vamos potenciando mucho más a los chicos que tienen mayor ventaja, y de alguna manera vamos a ir logrando reducir la brecha. En la línea de capacitaciones, ¿cuáles se consideran importantes para el desarrollo profesional de la población docente para poder atender los procesos de lectoescritura?
Ok, nosotros consultamos, en las que nosotros consultamos si habían recibido capacitación sobre el programa, y consultamos si habían recibido capacitaciones sobre conciencia fonológica y lectoescritura emergente. Nosotros nos mencionaron dos, que son el curso que tiene ADA, que es la Amigos para el Aprendizaje, Amigos del Aprendizaje, y Guiare. Estos son dos cursos que tienen un fuerte componente de conciencia fonológica, que además tienen clarísimo el programa y que en nuestros resultados nos da que ayuda a las docentes a desarrollar demandas, estrategias de alta demanda cognitiva cuando hay lectoescritura, ¿verdad? En otros temas no les podría decir, pero los que nosotros consultamos son esos. O sea, el primer paso sería conocer muy bien el programa que dicen estos temas y llevar como algo complementario en temas de conciencia fonológica, lectoescritura inicial, lectura dialogada, etc. Gracias, Jennifer. Siguen muchas preguntas por acá. Consultan que cuáles recomendaciones se han generado desde el PEN para poder abordar los retos encontrados en este estudio. Perdón, ¿cuáles son los qué? Las recomendaciones que se han generado desde el PEN para abordar los retos encontrados en el estudio. Ok. En este tema, yo siempre trato trato de explicar esto. El docente es el factor central y no porque nosotros queramos que la culpa sea el docente. No es la culpa, es que el docente es el centro sobre el que giran todos los cambios, ¿verdad? Alrededor de él giran todos los cambios y se terminan de plasmar en él. Entonces, muchas de las recomendaciones que nosotros hacemos tienen que ver con los docentes. Primero, los que van a entrar, cómo los seleccionamos, de dónde vienen y con qué formación vienen. Los que ya tenemos en las aulas, cómo les capacitamos, porque entonces no se vale hacer un nuevo programa y no capacitar a los docentes, pedir más cosas y no capacitar a los docentes, enviarlos a clases a distancia y no capacitarlos. Entonces, a los docentes que ya están hay que capacitarlos, pero además una vez que se dio la capacitación hay que acompañarlos. La capacitación, eso sí lo hemos documentado en las distintas investigaciones del informe, la capacitación que se da y se deja se pierde con el tiempo. La única que permanece es cuando el docente tuvo un acompañamiento y un seguimiento de la persona que dio la capacitación o de alguien en el centro educativo que le esté acompañando. Nosotros decimos, en pocas palabras, no se vale dejar solos a los docentes. Entonces hay una línea muy fuerte de recomendaciones que tienen que ver con los docentes y con las universidades que forman a esos docentes. La otra línea tiene que ver más en temas de gestión, que es lo que les comentaba ahora, que es, lo primero que tenemos es que nosotros no tenemos y no teníamos para cuando llegó la pandemia un sistema para darle seguimiento a los estudiantes. No sabíamos dónde estaban, qué condiciones tenían, no teníamos como un expediente integrado del chico. Entonces, cuando pega la pandemia nos damos, o sea, ya lo sabíamos, pero con la pandemia nos damos cuenta que eso es una deficiencia enorme, ¿verdad? Entonces, lo primero es identificar dónde están los docentes. Segundo es, ¿cómo hacemos para que las directrices, que son un montón, que bajan un montón del ministerio y que llegan a las direcciones regionales, al docente se le pida lo que es absoluta y estrictamente necesario, ¿verdad? Para que el docente pueda centrarse en lo que él tiene que hacer, que es hacer la mediación pedagógica, ¿verdad? Pero además, ¿cómo hacemos para acompañar a los directores para que no se tenga que centrar siempre en temas administrativos y puedan apoyar a sus docentes, ¿verdad? Y cómo capacitamos a los directores para que conozcan los cambios curriculares y puedan apoyar, etcétera. Entonces hay otra línea muy grande en temas de gestión, eliminar trámites, darle trazabilidad a los ¿cómo se llama? A los estudiantes para saber quiénes son, dónde están y en qué condiciones están. Y finalmente hay una recomendación muy específica que es que hay centros educativos que les va muy bien y les ha ido muy bien por mucho tiempo. Entonces el informe lo que dice, bueno, si tenemos muchos centros y se nos es difícil darle acompañamiento a todos y darle seguimiento a todos, entonces démosle un poco más de autonomía a los que vienen saliendo bien de manera sistemática y eso nos da oportunidad de concentrarnos en los que no les va tan bien para ayudarles a salir, digamos, y a mejorar.
Entonces, hay como dos grandes recomendaciones que tienen que ver con docencia y con gestión. Y ahora con la pandemia hay un tema grande que todavía no lo hemos documentado, pero tiene que ver con el acceso a tecnologías, tanto en el hogar, ¿verdad? Que con tecnología me refiero a una cuestión más física, ¿verdad? Cómo aseguramos que los chicos tengan conexión, pero además que lo sepan usar. Y eso incluye también a los docentes, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que los docentes utilicen la tecnología, pero con fines pedagógicos, para que nos sirva para apoyar el proceso de aprendizaje? Gracias, Luz. Gracias, Jennifer. Les recordamos a todas y todos que la presentación se va a estar compartiendo a ustedes al correo, al mismo correo donde les llegó este enlace, les va a llegar un enlace de evaluación. Posterior a la realización de la evaluación, se les estará compartiendo la presentación. De igual forma, la grabación estará en un plazo aproximadamente de 8 días en la herramienta Colipro en casa o en los otros medios con los que cuenta Colipro. Vamos a dar espacio, Jennifer, a las últimas 2 preguntas muy puntuales. Por acá nos indica una de las participantes que si podría profundizar en lo expuesto, que es sobre enseñar lectoescritura, ¿verdad? Que corresponde a un 50% a la familia y otro 50% a los docentes. Okay. Ese tema, perdón si no quedó claro, fue que hicimos algunas entrevistas y una encuesta con los docentes, entonces les consultamos cuáles eran sus ideas sobre la lectoescritura. Esto se hizo recién salido del programa, ¿verdad? ¿Qué era para ella lectoescritura inicial? Entonces, lo que encontramos lo resumimos en estos 3 mitos. El primero es que aprender a leer es fácil, es rápido, es un proceso rápido, creo que era lo que decía, y se da alrededor de los 6 o 7 años. El segundo era que uno aprende a leer igual que aprende a hablar, o sea, de manera espontánea. Si usted ve leyendo a alguien, aprende a leer de alguna manera. Y el tercero era este mito, que es un mito, ¿verdad? Que es que la responsabilidad de enseñar a leer es tanto de la familia como de la escuela. El mito es porque en este país, ¿se acuerdan que les conté que hay un contexto que es los chicos vienen de hogares vulnerables, sin acceso a materiales, donde los papás no les pueden apoyar en los procesos académicos? Entonces, la responsabilidad de enseñarles a leer no está en los papás, ¿verdad? No está en la casa, porque además hay papás que ni siquiera saben leer, ¿verdad? Y además los papás no tienen los conocimientos técnicos que sí tiene un docente para apoyar el proceso de lectura. Entonces, es un mito porque no es que pesan partes iguales. No estamos diciendo que la familia no puede acompañar. La familia es muy importante para acompañar el proceso, ¿verdad? Pero la responsabilidad de enseñar a leer es del centro educativo y del sistema educativo, porque tiene docentes formadas para ello, docentes que además tienen títulos, alta titulación, ¿verdad? Entonces son docentes que están muy preparadas para desarrollar esos procesos de lectura en los estudiantes, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, hay un cambio de currículum, es muy complicado, etcétera. Sí, pero los conocimientos, ya sea por métodos y la base por conciencia fonológica, las docentes tienen los conocimientos técnicos que no tienen en el hogar. Entonces, es un mito porque no es igual responsabilidad. El rol de la familia es apoyar e involucrarse, que eso es central en el proceso educativo, pero no recae sobre ella enseñarle a los niños a leer, ¿verdad? Entonces, es un proceso que se tiene que desarrollar en cuanto lo recibimos en el sistema educativo. Lo recibimos a los 4 años. Y ya hubo un proceso previo que se pudo hacer, pero que no se hizo. Entonces, lo recibimos a los 4 años. Es nuestra responsabilidad enseñarles los primeros pasos para que empiecen luego a leer ya por ahí de primero. Una cosa más. ¿Por qué mencionamos esto? Porque nuestros niveles de lectura son bastante bajos. Los niños aprenden a decodificar, pero nos cuesta mucho pasar el proceso de comprensión. Y esto lo vemos ya en pruebas cuando ellos están más grandes, cuando están alrededor de los 15 años que hacen las pruebas PISA, ellos leen y no entienden lo que leen. Entonces muchas veces les va mal en los exámenes o en las pruebas estas que hacen porque las instrucciones no las entienden, ¿verdad? Y no es porque la instrucción esté complicada, sino porque el nivel de comprensión de lectura es muy bajo. Si el nivel de comprensión de lectura es muy bajo, quiere decir que los niveles posteriores aún no están bien desarrollados,
¿verdad? Entonces, la idea de esto, de la lectoescritura inicial, es sentar las bases para que los procesos que llegan después se den de manera fluida y de la mejor manera, para que tengamos buenos niveles de lectura y vayamos avanzando cada vez más y más rápido a lectores expertos. Gracias, Jennifer. Nuestra última pregunta es en una línea más general, pero están interesados en conocer si se ha estudiado la formación inicial docente frente a los cambios curriculares del MEP, si el PEN ha generado estas líneas de investigación. Sí, a ver, lo que hemos hecho es, digamos, ver qué piden los nuevos currículos, ver un poco las carreras, y esto ha sido muy complicado, porque, digamos, tenemos bastante apertura de las universidades públicas, pero de las privadas no tanto. Entonces, lo que intentamos es hacer una comparación muy en el papel, la verdad es esa. Entonces nosotros vemos qué es lo que pide el nuevo programa, qué habilidades quiere desarrollar, qué le está solicitando al docente, y vemos su programa de formación. Por ejemplo, habíamos encontrado en preescolar, una vez que lo hicimos, que habían pocos cursos de desarrollo de la persona, digamos, había muy pocos cursos sobre el tema de lectura, ¿verdad? Y en esta línea. Hemos hecho esta consulta también en matemática, la formación que tienen los docentes, y lo hicimos en español también en el informe anterior. Entonces, sí lo hemos realizado para algunas cosas muy puntuales, no exhaustivamente, pero hay una barrera grande de acceso a la información, que es que no sabemos realmente, o sea, los programas que podemos consultar de las universidades privadas son los que están en CONESUB y no necesariamente están actualizados y no tienen el detalle que uno podría esperar. Lo que sí hemos hecho es, le hemos preguntado a los docentes y los docentes sí reportan que tienen deficiencias en la formación, o sea, que en su carrera no recibieron lo que el nuevo programa les está diciendo. Entonces, hay una tarea fuerte de capacitación por parte de las autoridades ministeriales para compensar esas carencias que reportan los mismos docentes. Muchas gracias, Jennifer, por todos estos datos insumos que son producto de múltiples investigaciones que se realizan desde el Estado de la Educación. Su participación nos ha permitido una mayor contextualización de la situación país del preescolar. Hemos reflexionado sobre diversos aspectos de aprendizaje y de la lectura en el aula y también sobre los aspectos relevantes de la formación inicial y el acompañamiento. Cerramos este valioso espacio además con conclusiones y el establecimiento de retos que tenemos desde el quehacer docente en materia de lectoescritura. Agradecemos de la misma forma la participación de todas y todos ustedes, donde demuestran su interés por ser parte de estos espacios de formación. Le damos un último espacio a Jennifer para que pueda despedirse. Muchas gracias a Colipro por el espacio y a las personas que asistieron y participaron. Todavía no se han desconectado masivamente y les agradezco mucho la atención. Solo mencionar que en las páginas del Estado de la Nación está toda esta información disponible y está para descargar, están las bases de datos, los instrumentos que nosotros aplicamos, todo eso está disponible para que ustedes lo consulten. Y si no lo encuentran, para eso están los correos y nosotros con todo gusto les ayudamos a encontrarlo. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Bueno, desde Colipro, en su 70 aniversario, es un placer compartir estos espacios, esperando que sean de gran contribución al crecimiento profesional y personal. Saludos cordiales.